contenido para el canal. Somos Chivas, un abrazo, saludos. YouTube. Somos Chivas, un saludo para todos, un abrazo. Hola amigos de Somos Chivas, la verdad oficial, estamos aquí listos para hablar sobre un tema, compañera Mercedes. Pues así es, un tema que causó controversia y que bueno, pues estaba como que los medios le quieren poner más ahí echándole al fuego, referente al arbitraje que se dio en la final, que el punto controversial fue aquella falta que comete Jair Pereira y que eso puede propiciar un penal que pues hubiera cambiado el rumbo del partido, de haberlo marcado y que se hubiera anotado, posiblemente se hubiera alargado esta final a los tiempos extras y probablemente a los penales, pero bueno, eso no ocurrió. Sin embargo, es un tema que se está hablando, que bueno, que pudo haber, que por ahí las declaraciones que dan los jugadores de Tigres, que una declaración sobre todo de Ismael Sosa, que dice que, bueno, que le faltaron huevos al árbitro para marcar ese penal, y yo también coincido con Sosa que le faltaron huevos para marcar ese penal y también para sacarle una amarilla y otra amarilla porque ya tenía una, porque le hace un reclamo airado al asistente, unas amarillas también a Guiñac para esos reclamos constantes que tenía. Por ahí también se fingieron algunos penales, sobre todo en el primer tiempo, y bueno, de eso no habla Tigres, pero de lo que se habló justamente es acerca de ese penal que no se marcó, ¿no? Así que bueno, Mauricio, tú, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué opinas tú que fuiste árbitro y que bueno, que pues según dices tú que estudiaste psicología, a ver, no sé si tu título, o estudiaste en la Suma Pontífice de Santo Domingo? Algo así. No, soy egresado de la gloriosa ENE Iztacala. También ahí de la de la UNAM. Bueno, pues, ¿qué nos puedes comentar al respecto de este tema del arbitraje? Mira, yo primero quiero fijar mi posición respecto a haber sido yo árbitro de fútbol de salón, también lo fui de fútbol soccer. Yo creo que cuando tú armas un espectáculo, tienes a diferentes participantes. En este caso, los directivos. Directivos hablo de los dueños de los equipos y aparte toda la estructura ahí administrativa, todo el cuerpo técnico, que cada día es más especializado y científico, a los jugadores, que son los grandes actores, ¿no? Adicionalmente tienes al arbitraje, al juicio deportivo, depende del deporte que estés, y todo lo que es la parte de la afición y los medios de comunicación. Todos forman el todo para ese espectáculo. Aquí hemos comentado, tú eres socióloga, Mercedes, y hemos hablado sobre el impacto que tienen las barras para que el espectáculo sea más lucidor. De hecho, eso fue aparentemente la intencionalidad de importar este concepto de las barras, porque aquí siempre tuvimos lo que era específicamente las porras familiares, denominadas así. Entonces, mi posición respecto al arbitraje es que es un ente fundamental en el espectáculo. Todos son importantes, no hay ninguno que sea menor o mayor, todos son importantes. Y cuando tú quieres ser árbitro, de hecho, hay muy poca gente que pretende ser árbitro o juez deportivo. Y lo que ha sucedido es que cada día, conforme se va haciendo más la necesidad de tener gente más preparada, primero, tienes un mercado muy pequeño que quieren aspirar. Luego, de ese grupo pequeño hay que considerar cuáles son las personas que tienen cierto perfil. Y el cierto perfil tiene que ver con las acciones que te vas a dedicar en un empleo. El arbitraje en México durante mucho tiempo fue un arbitraje casi regalado. Realmente manejas muchos millones de dólares en una cancha y para lo que les pagan a los árbitros es una minucia. O sea, un árbitro ahorita dicen es que está ganando 70,000 pesos. Pues una nómina de 70,000 pesos, estás hablando de un gerente o menos de un gerente, un jefe de oficina en alguna institución pública o privada. Y eso no se requiere. Es decir, tú necesitas casi un pensamiento directivo como un árbitro. Les quiero recomendar una bibliografía que se llama Psicología del Arbitraje y el Juicio Deportivo de Félix Guillén García, editado en el 2003, que son de los pocos libros que te ilustran un concepto muy amplio de lo que significa cuando tú quieres ser árbitro y todo el perfil psicológico que necesitas para poderlo hacer. Esto como parte introductoria porque todo de ahí se deriva. Tú tienes una Liga MX que este año, en este torneo, tuvo un problema con el arbitraje, que le hicieron un paro y derivó de ello que suspendieron y han ido sesgando a los árbitros que fueron los motivadores y los líderes de este conflicto.
Entonces empiezas de un mayor número de árbitros a reducirlos todavía más. Cuando se dice que Santander le pitó 3 veces consecutivas a Chivas, en el arbitraje pasa lo mismo que con los equipos. Bien lo han explicado varios de los exárbitros. Pues vas avanzando en tu torneo. Ustedes vean en los campeonatos del mundo y muchas veces el gran problema para los árbitros mexicanos es que si avanza México, se les quitan posibilidades de ellos ir avanzando. Acá en la parte interior, en los campeonatos, eso no debe de preocuparnos siempre y cuando el trabajo sea adecuado. Y hasta el día de ayer el trabajo había sido adecuado. Es más, hasta esa jugada que fue en el minuto 80 y tantos o 90 y tantos, fue lo único que en ese momento se prestó a esta condición. Pero hay que entender varias cosas. Uno, la parte psicológica de los árbitros, que es poco donde se trabaja. Si con los jugadores sí hay una especialización, con los árbitros no han llegado a eso, porque no los tratan como profesionales. De hecho, los tratan como empleados de segunda. Porque un arbitraje a nivel profesional, donde tú tienes nóminas como las que se enfrentaron ayer entre Chivas y Tigres, tendrás que tener un árbitro que tenga una inversión importante. Se dice que ellos no quieren ir a entrenar a Toluca y bla, 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 pero eso hablan de la parte física. Pero hay otra serie de entrenamientos que no solamente es la parte técnica arbitral o de conocimiento de la regla. Esa presión que ellos, los jugadores de Tigres, dicen que no tuvo la personalidad o que le faltaron huevos, tienen que ver con un proceso psicológico a la hora de la toma de decisión de ustedes. Un árbitro en cada segundo tiene que tomar la decisión de 22 jugadores. Cada segundo, cada jugada. A diferencia de un jugador, que un jugador a veces le llega la pelota 12 veces, y de esas 12 veces se equivoca 14 y nadie le dice madre, ¿no? Y mientras el árbitro todo el tiempo está tratando de tomar la mejor decisión. Ciertamente, lo que podemos apreciar es que ya hay un antecedente en el caso del equipo de Tigres, como tú lo comentas. Ya hay una predisposición, no de mala fe. Yo creo que el script para poder hacer un amaño de partido era muy complicado en una final de esta naturaleza o en otros partidos, porque a diferencia de las luchas, que sí hay un guión prescrito en donde se ponen de acuerdo los luchadores y ahora vamos a hacer esto y lo otro, acá, a ver, ¿cómo en un guión vas a poner a Danis le va a tirar un pase de 50 metros a Pulido y Pulido la va a meter con la parte interna y va a hacer un pinche golazo? O sea, ¿de qué manera puedes hacer eso? O lo que iba a pasar con Cota. Le da la pelota retrasada y entonces se apendeja Cota y en ese momento le quita la pelota a Guiñac y la mete. Pues no. La situación del penal es una jugada, si ustedes la ven, el primer contacto que hace Yair Pereira sí es con el balón. De hecho, el balón sale con un efecto como si fuera de billar. Y en esa jugada es una jugada de un encontronazo, de un central y un delantero, en donde la pelota está disputada en la mitad del espacio y de la distancia de los dos. Yair va con todo y el otro va con todo. Dice, bueno, es que aplicó una fuerza desmedida. Yair Pereira no levanta la pierna. Yair Pereira va hacia abajo. Obviamente hay el movimiento natural. Chocan, sí, en ese momento se podría considerar haberlo marcado o no haberlo marcado. De todas maneras, no pasaba nada en el sentido de lo que es una jugada que si hubiera sido en otro minuto, en otro contexto, que no hubiera sido una final, no pasa nada. El peor problema fue que se presentó en la final a un minuto, pero Tigres tuvo 180 minutos para plancharnos el pinche traje y lo que más les duele es que no lo pudieron hacer. Y entonces lo que se trata como argumento es el árbitro cuando tenemos esta situación. Un árbitro con esa presión. Imagínense ustedes que en ese momento se presenta, casi todo el partido lo lleva bien y en ese momento viene con la jugada y dice, es que la vio claramente. Sí, nada más que el ángulo de él cuando ve la jugada es un ángulo detrás del jugador. La toma que nos han presentado son laterales, que es otro elemento que la gente no considera. El ángulo que tiene un árbitro es determinante. Ustedes miren, por ejemplo, aquí, ¿qué ven de este lado de esta carpeta? Ahí ustedes lo ven plano, sí, pero vean lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo un agujero. Esa es la diferencia. Y esos son procesos psicológicos y de percepción visual. La gente no entiende que a veces cuando tú estás corriendo, tu oxigenación a veces hace que tú veas nublado. Cualquiera de ustedes hace ese pinche sprint de 20 metros a todo lo que dan o salten varias veces. Y van a ver cómo su campo visual inmediatamente empieza a tener problemas de visibilidad. Y el árbitro sí tiene que estar preparado físicamente precisamente para eso,
pero a veces la ubicación, aunque decimos que es que la vio clarísima, pues sí la vio, pero con un ángulo diferente. Y obviamente que eso, cuando ustedes ven la toma, las tomas de la televisión son aéreas. Entonces tienes una visión mucho mejor, más enfocada, y mucha gente ni siquiera ve las jugadas de primera instancia. Entonces, hay muchos elementos que se pueden hacer precisamente para, en ese momento, argumentar del por qué en ese momento la equivocación no fue en un amaño, no fue lo que pensó la gente de Tigres. Y yo podría más bien el contexto de otra manera. ¿Por qué Tigres fue incapaz de hacer lo que venían haciendo durante 180 minutos? Pero voy más allá. ¿Por qué Tigres, teniendo varias finales en donde han perdido de la misma manera cuando visitan? A ver, eso, ¿por qué no se voltea el Tuca y le dice, hijos de su puta madre, ¿por qué en ese momento volvemos a perder, hijos de la chingada? ¿Por qué con el árbitro? Esa es la situación real. Entonces, hay que ser muy analíticos en todo lo que sucede, porque cuando hablamos de amaños de partido que en ese momento beneficiaron a Chivas, la circunstancia propia del partido generó esa jugada en donde el árbitro consideró y la juzgó en ese momento que no era penal, porque además hay un antecedente. Guiñac y Sosa se han tigre todo el tiempo. Entonces tú traes la jugada con el 89 minutos. Sabes que en cualquier momento cualquiera de los jugadores de Tigres iba a intentar aventar un clavado. El árbitro en ese momento ve esa pinche jugada, sale la pelota disparada para allá, porque él no sabe si fue pase o no. Él lo que ve es que la pelota llega a un jugador que está fuera de juego. En ese momento él toma esa decisión. Obviamente nos dirán los detractores de Chivas que bueno, que sí era penal. Finalizo. Todos los exárbitros que están en todos los medios de comunicación, todas la han cagado, todos la cagaron en algún momento en cualquier partido. Bricio, Bonifacio Núñez, Alcalá, el que está en TDN, no me acuerdo cómo se llama. Todos ellos, si tú revisas sus carreras, en ese momento te vas a dar cuenta que todos han cometido errores en el terreno de juego y algunos hasta señalados de corruptos. Entonces, se ponen desde la tribuna ahora de la televisión a señalar a los compañeros, es parte de su trabajo, pero lo que no explican es todo esto. La situación sí, Archundia, que es el de TDN, yo sí creo que falta más educación a toda la afición para que conozcan de cosas muy importantes y que son de carácter científico. El arbitraje se tiene que meter a un nivel profesional y que en ese momento sea muy científica la participación, que se tiene que hacer el trabajo con ellos. Si no, el arbitraje va a estar igual. Digo, si no tienen en este momento un conecte entre el presidente de la asociación, que es González Iñárritu, y los árbitros, ¿por qué todos los comentaristas no dicen esas cosas? ¿Cómo vas a ser tú el líder de alguien que no te quiere y tú haces las designaciones? En fin, todo ese problema interno de empleados termina teniendo una repercusión en el espectáculo. Esa es la situación. Y lo último, ¿por qué en este momento Tigres no hizo una petición oficial para la investigación y, en este caso, la sanción correspondiente al árbitro? Pues sí, él ya comentó que no va a hacer nada, hizo todo un escándalo ayer. Y bueno, y otro punto a tratar es justamente, como tú dices, estos personajes junto con Nahuel Guzmán, con Pizarro, que no estuvo tan violento como en otras ocasiones, ese reclamo constante. Yo por el señor Lucía le faltaron juegos, pero para ver, o sea, ya cállese, ya que está una amarilla, no, bueno, pues aquí está otra roja, en donde constantemente le están reclamando al asistente, le están reclamando él mismo, y sacó las tarjetas, pero ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? O sea, ese constante, o sea, sé que es falta de carácter, porque bueno, todo lo vimos ayer, de reclamaciones, al verse ya sin posibilidades, de ver que el tiempo estaba encima, que iban perdiendo, bueno, recargan toda su frustración en cuanto al arbitraje. Yo creo que ahí, para mí, no sé cómo lo ves tú, faltó personalidad, decir, un momento, a ver, o sea, se me callan los dos y a ver, déjense reclamaciones. A veces no es una cuestión de personalidad, a eso se le domina el manejo de partido. Mira, él estaba saliendo a flote con el partido. Yo digo que la situación aquí, mira, hay algo que no entiende el jugador y que es algo que tampoco los entrenadores le dan la instrucción. Es que en ese momento lo que le tienen que decir a los jugadores es, tú no reclames nada, yo me arreglo con el arbitraje. Porque es la manera de en ese momento jugar a favor de la psicología del árbitro para que se equivoque a favor. Que ese es el gran problema. La gente no entiende de que hay una psicología del árbitro y que tú lo que tienes que hacer es que se equivoque a tu favor. Pero si tú lo estás chingue, y hostigue, llega un momento en donde él lo que hace
es simple y sencillamente tratar de controlar, y en eso se puede equivocar, porque precisamente si Gignac se está tire y no le saca la amarilla para no sacarle la siguiente, pues obviamente lo que trae como consecuencia es un siguiente clavado y no se la marco. Y entonces vienen las pinches reclamaciones. En fin, es todo un mundo apasionante lo del arbitraje. Yo sí creo que Chivas en este momento es presa de algo que es un problema de todo el fútbol mexicano, y que mientras no resuelvan estructuralmente el problema del arbitraje no va a avanzar. Y yo creo que Tigres lo primero que tendría que hacer es una reflexión. El Tuca, Mejía Barón y Hugo Hernández, de por qué el equipo se les cae cada vez que hay una final fuera de su cancha. Eso es lo que tienen que dedicarse, cada quien en su parcela. Y bueno, ahí está la situación. La mejor opinión es la de ustedes, amigos de Somos Chivas, la verdad oficial. Pues ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, Mercedes. Pues ya saben, denle me gusta, compártanlo, y bueno, nos vemos aquí en el siguiente video.